Yo del pasado, si pudieras sentarte ahora mismo, te diría algo que lo cambiaría todo. Pero sé que no me creerías. Aún no. Porque ahora mismo crees que tienes tiempo. Crees que la vida es un camino recto que se extiende infinitamente hacia adelante. Crees que el éxito, la felicidad y el sentido son cosas que te esperan en el futuro, solo un poco más adelante en el camino. Pero déjame decirte algo, el camino no es infinito. Un día, más pronto de lo que crees, despertarás y te darás cuenta de que ya no estás persiguiendo un futuro, estás de pie en él. Y cuando llegue ese día, las cosas que pensabas que te harían feliz no importarán tanto. Las cosas que temías perder no se sentirán tan importantes. Y la pregunta más grande que enfrentarás no será sobre lo que viene, sino sobre quién eres. Yo del pasado, hoy he traído conmigo a algunas personas. Grandes mentes que comprendieron lo que la mayoría nunca logra entender. Carl Jung, el hombre que descubrió lo oculto. Abraham Maslow, quien redefinió lo que significa tener éxito. Viktor Frankl, quien demostró que el sentido no se da, se elige. Søren Kierkegaard, quien nos enseñó que el miedo no es el enemigo, sino la puerta hacia la libertad. Carl Rogers, quien nos mostró que la vida que vivimos puede que no sea la que estábamos destinados a vivir. Y Alfred Adler, quien creía que no somos prisioneros de nuestro pasado, sino los autores de nuestro futuro. Ellos tienen algo que decirte, yo del pasado, algo que lo cambiará todo. Porque la mediana edad no es una crisis, es un despertar. Y tu vida real, la que es verdaderamente tuya, solo tuya, ni siquiera ha comenzado todavía. Yo del pasado, has pasado toda tu vida tratando de ser el tipo correcto de persona. El tipo que encaja. El que es respetado. El que hace sentir orgullo a los demás. Y durante años te convenciste de que eso es realmente quien eres. Que esa versión de ti, la que el mundo ve, es la única que existe. Pero necesito que escuches con atención ahora, porque Carl Jung está aquí para decirte la verdad, no eres solo la persona que muestras al mundo. También eres todo lo que has ocultado. Las dudas. La rabia. Las ambiciones secretas que tuviste miedo de perseguir. La tristeza que tragaste y a la que le dijiste que no era real. Esas cosas no desaparecieron. Se convirtieron en tu sombra. Y mientras te niegues a verla, ella te controlará. Jung dedicó su vida a estudiar por qué las personas se pierden a sí mismas. Y descubrió que la mayoría vivimos como la mitad de una persona. Llevamos máscaras. Representamos roles. Nos convertimos en lo que necesitamos ser para sentirnos seguros. Y durante un tiempo, yo del pasado, eso funciona. Pero luego ocurre algo. Aparece una grieta. La máscara comienza a resbalarse. Empiezas a darte cuenta de que la vida que construiste no es suficiente. No porque fuera mala, sino porque estaba incompleta. La mediana edad es cuando la sombra llama. Y no pide permiso. Te obliga a mirarte a ti mismo. No a la versión cuidadosamente construida, sino a la persona que realmente eres. Y eso, yo del pasado, da miedo. Porque aceptarte por completo significa enfrentar las partes de ti que no te gustan. ¿Y qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si ignoras la sombra y finges que no está ahí? Entonces es cuando comienza a gobernarte desde la oscuridad. Retuerce tus deseos en adicciones. Convierte tus miedos no expresados en rabia hacia el mundo. Te hace resentir a otros por las mismas cosas que te niegas a ver en ti mismo. Por eso tantas personas en la mediana edad se sienten perdidas, amargadas o inquietas. Están luchando contra un enemigo que está dentro de ellos. Pero aquí está el secreto que Jung quería que supieras, la sombra no es tu enemiga. Es tu corazón extraviado. Y si tienes el valor de volverte hacia ella en lugar de huir, descubrirás que todo lo que has estado buscando siempre estuvo allí, escondido. Entonces, ¿cómo la integras? Empieza con la honestidad. Deja de filtrar tus pensamientos para que sean aceptables. Observa lo que te molesta de los demás, porque a menudo esas son partes de ti que has enterrado. Escribe las cosas que evitas pensar. Enfréntalas. Cuestiónalas. Compréndelas. Y poco a poco, empezarás a sentirte completo. Jung dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse completamente a uno mismo. Pero también es lo más liberador. Porque en el momento en que dejas de pelear contigo mismo, te das cuenta de que nunca estuviste roto. Simplemente estabas incompleto. Y ahora, por fin, tienes la oportunidad de convertirte en una persona entera. Yo del pasado, ¿recuerdas la primera vez que probaste el éxito?
Esa euforia, esa validación, esa sensación de que finalmente eras alguien. Pensaste que ese era el objetivo, demostrar tu valor, lograr más, construir una vida que se viera bien desde afuera. Pero déjame presentarte a Abraham Maslow. Él te diría que estabas persiguiendo un sueño que en realidad nunca fue tuyo. Maslow pasó su vida estudiando lo que realmente hace que las personas se sientan realizadas. Y descubrió algo que la mayoría del mundo no entiende: las personas que sienten un propósito profundo no son las que más logran, sino las que más se convierten en sí mismas. Algo que la mayoría del mundo no entiende: las personas que sienten el sentido de propósito más profundo no son aquellas que lograron más, sino las que se convirtieron en más. Has pasado años escalando, persiguiendo ascensos, buscando aprobación, construyendo una reputación, y durante mucho tiempo, yo más joven, eso parecía suficiente. Pero tengo que advertirte, un día despertarás y todo eso se sentirá extrañamente vacío, no porque hayas hecho algo mal, sino porque estás siendo llamado a algo más. La jerarquía de necesidades de Maslow lo explica todo. Al principio buscamos seguridad, estabilidad, pertenencia. Trabajamos para construir algo sólido bajo nosotros, y eso es bueno, es necesario. Pero llega un momento en que la base está construida y surge una nueva pregunta: ¿y ahora qué? Ese momento, joven yo, es el comienzo de la autorrealización. Es cuando las cosas que antes te impulsaban pierden su significado y te das cuenta que el éxito no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. Pero, ¿cómo se ve eso realmente? Es diferente para cada persona. Para algunos significa dejar atrás una carrera que ya no se alinea con sus valores. Para otros, significa abrazar la creatividad, la conexión o el crecimiento personal por encima de las recompensas externas. Se trata de pasar de buscar logros a buscar significado. Pero aquí está lo que Maslow nunca dijo claramente: la mayoría de las personas nunca llega a la autorrealización, se quedan atrapadas en las etapas anteriores, atrapadas por la comodidad, el miedo o la rutina. ¿Cómo sabes si esto te está pasando a ti? Pregúntate esto: ¿sigues persiguiendo el éxito o estás viviendo de una manera que se siente verdaderamente satisfactoria? Si tu respuesta es la primera, es hora de replantearte todo. Por eso muchas personas en sus 40 sienten que están perdidas, no porque hayan hecho algo mal, sino porque están siendo llamadas a algo más, a dejar de probar y comenzar a ser, a dejar de perseguir y comenzar a elegir. Y aquí está la gran ironía, joven yo: el momento en que dejas de obsesionarte con el éxito es el momento en que finalmente lo encuentras, no en el dinero, no en el estatus, sino en la tranquila certeza de que por fin estás viviendo la vida que estaba destinada para ti. Joven yo, has pasado años creyendo que la felicidad es algo que puedes alcanzar si trabajas lo suficientemente duro, ganas suficiente dinero, amas a la persona correcta, vives en el lugar correcto. Entonces finalmente habrás llegado. Y por un tiempo parecía que te estabas acercando, pero algo dentro de ti nunca terminó de asentarse. No importa cuánto lograste, siempre había esa voz silenciosa y persistente susurrando: ¿es esto todo? Déjame presentarte a Viktor Frankl. Él fue un hombre que soportó lo inimaginable, sobrevivió al nazismo. Campos de concentración, despojado de todo: su familia, su carrera, su libertad. Y aún así, en medio de ese horror, hizo un descubrimiento que cambiaría la manera en que entendemos la experiencia humana: la felicidad, joven yo, no es algo que persigues, sino algo que emerge cuando vives con significado. Frankl observó que algunas personas en los campos, a pesar de su sufrimiento, se aferraban a algo que las mantenía en pie: un propósito, una razón para despertar al día siguiente. Y se dio cuenta de que quienes sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes, sino aquellos que habían encontrado algo por lo que valía la pena sobrevivir. Tú, joven yo, has pasado tanto tiempo buscando la felicidad, pero la has estado buscando en el lugar equivocado: el trabajo, el reconocimiento, las cosas que posees. Nada de eso será suficiente jamás. ¿Por qué? Porque la felicidad no es algo que consigues, es algo que permites cuando tu vida está alineada con un sentido más profundo de propósito. Pero, ¿qué significa eso para ti ahora mismo? ¿Cómo creas significado cuando te sientes atrapado en una vida que parece no tenerlo? Frankl encontró que el significado viene de tres maneras: a través del trabajo, a través del amor y a través del sufrimiento. Primero, el significado a través del trabajo: no solo un empleo, sino una vocación, hacer algo que sirva a un propósito más grande que tú mismo. No tiene que ser algo grandioso, puede ser criar a un hijo, construir una comunidad, crear algo que te sobreviva. Se trata de contribución.
Segundo, el significado a través del amor, no el amor romántico, sino el tipo de amor que hace la vida rica, amistades profundas, amabilidad, experiencias compartidas, las personas que te hacen sentir visto. Si no tienes a nadie en tu vida que realmente te conozca, joven yo, aún no estás viviendo. Y tercero, el significado a través del sufrimiento. Este es el más difícil de entender, pero el más poderoso. Cuando el dolor entra en tu vida, y entrará, tienes una opción: puedes dejar que te destruya o puedes usarlo para transformarte. Algunas de las personas más llenas de propósito en el mundo convirtieron su mayor sufrimiento en su mayor misión, sobrevivientes que se volvieron sanadores, los que se perdieron y ahora ayudan a otros a encontrar su camino. El mismo Frankl dijo: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Joven yo, si alguna vez sientes que la vida ha perdido su sentido, mira estas tres cosas que estás creando. ¿A quién amas? ¿Qué sufrimiento estás transformando? Responde eso y nunca volverás a sentirte perdido. Joven yo, sé cuánto temes al cambio, como piensas demasiado, dudas, sopesas cada posibilidad antes de actuar, como te aferras a lo familiar diciéndote que algún día, cuando estés listo, tomarás el riesgo, darás el salto. Pero nunca te sientes listo, ¿verdad? Søren Kierkegaard sabía exactamente qué era ese miedo. Lo llamó el vértigo de la libertad, ese momento aterrador cuando te das cuenta de que tu vida está completamente en tus manos, sin guión, sin garantías, solo tú parado al borde de lo desconocido. Paralizado por lo que podría pasar si saltas. Pero Kierkegaard también sabía algo más: ese miedo no es el enemigo, es el umbral. Y la única manera de entrar en la vida que estás destinado a vivir es abrazarlo. Joven yo, necesito que escuches esto: nunca te sentirás listo. Y si esperas hasta estarlo, esperarás para siempre. Ahora bien, eso no significa que todos los miedos deban ignorarse. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es tiempo de dar el salto? Kierkegaard creía que hay una diferencia entre el miedo que señala peligro y el miedo que señala crecimiento. El primero es instinto: si hay un incendio, no caminas hacia él. Pero el segundo tipo de miedo es diferente: aparece cuando estás al borde de algo nuevo, algo que te llama, aunque te aterrorice. Ese es el miedo hacia el que debes caminar. Piensa en las cosas que siempre has querido hacer pero nunca te atreviste, ese trabajo con el que secretamente sueñas, ese lugar donde anhelas vivir, esa parte de ti que mantienes oculta porque temes lo que la gente pueda pensar. Lo único que está entre tú y esa vida es el miedo a lo desconocido. El salto de fe de Kierkegaard no era solo arriesgarse, era confiar en algo que no puede probarse. Para algunos, eso significa fe en Dios. Para otros significa fe en sí mismos, pero en esencia, el salto se trata de elegir creer que la vida para la que estás destinado está al otro lado del miedo, incluso si aún no tienes pruebas. Un día, joven yo, llegarás a un punto donde quedarte igual es más doloroso que cambiar. Estarás al borde de algo nuevo, el corazón latiendo fuerte, el estómago revolviéndose, preguntándote si realmente puedes hacer esto. Y necesito que recuerdes este momento, el momento en que finalmente entiendas que el miedo no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás a punto de vivir algo extraordinario. Entonces, ¿cómo das el salto? Primero, reconoce cuando estás enfrentando un momento de transformación. Si una decisión te emociona y te aterroriza por igual, presta atención, esa es una pista. Segundo, no esperes la certeza, esa nunca llegará. Empieza antes de sentirte listo. Y tercero, recuérdate que el mayor error que puedes cometer es no hacer nada. Kierkegaard advertía: atreverse es perder momentáneamente el equilibrio, no atreverse es perderse a uno mismo. El salto siempre parecerá imposible hasta el momento en que lo das. Y entonces, joven yo, te darás cuenta de que siempre estuviste destinado a volar. Joven yo, has pasado tu vida intentando ser la versión de ti mismo que hace sentir cómodas a las demás personas. Has interpretado un papel, dicho las cosas correctas, usado la máscara adecuada, y por un tiempo te convenciste de que eso era realmente quien eras. Pero déjame preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente libre? Carl Rollers dedicó su carrera a estudiar qué hace que una vida sea real, y descubrió algo que la mayoría nunca se da cuenta: cuanto más te alejas de tu yo auténtico, más perdido te vuelves. Joven yo, tengo que hacerte una pregunta incómoda: si eliminaras las expectativas, la presión, el miedo, ¿quién serías? Sé que la respuesta te aterra porque durante años has construido una vida que parece correcta, pero que no se siente así. Seguiste un camino que tenía sentido en el papel, pero en lo profundo algo no encaja.
Sigues esperando, pensando que quizás si trabajas más duro, logras más, te demuestras suficiente, finalmente te sentirás completo. Pero no será así porque el problema no es que no hayas hecho suficiente, el problema es que no estás siendo tú mismo. Rollers llamó a esto congruencia, cuando la persona que eres por dentro finalmente coincide con la vida que vives por fuera. Y joven yo, aquí está la verdad, esa es la única manera en que alguna vez te sentirás libre. Pero, ¿y si no sabes quién eres realmente? ¿Y si llevas tanto tiempo siendo lo que otros esperan que has perdido el contacto contigo mismo? Rollers también tenía una respuesta para eso. El primer paso es dejar de censurarte. Presta atención a los momentos en que ajustas tus palabras, tu tono, tus opiniones solo para encajar. Pregúntate, si no tuviera miedo al juicio, ¿qué diría? El segundo paso es notar que te emociona, las cosas que te atraen aunque no tengan sentido. Ese es tu verdadero yo tratando de llamar tu atención. Y el tercero, practicar la autoaceptación radical. Rollers creía que el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de intentar arreglarte y empiezas a entender que nunca estuviste roto. Un día, joven yo, llegarás a un punto donde fingir será agotador, decir sí a cosas que no quieres, presentarte en lugares a los que no perteneces, vivir una vida que no encaja se vuelve insoportable. Y cuando ese día llegue, espero que recuerdes lo que dijo Rollers, la buena vida es un proceso, no un destino. Y ese proceso comienza en el momento en que dejas de fingir. Joven yo, la mayor mentira que has creído es que tu pasado te define, que los errores que cometiste, las cosas que lamentas, las personas que te dijeron quién eras, que todo eso ha trazado un camino del que no puedes escapar. Alfred Adler te diría lo contrario. Él dedicó su vida a estudiar por qué las personas quedan atrapadas en ciclos de infelicidad y descubrió que no es por lo que les ha pasado, sino por la historia que se cuentan a sí mismos sobre eso. Joven yo, si crees que eres un fracaso, actuarás como tal. Si crees que no vales, te conformarás con menos de lo que mereces. Si crees que estás destinado a quedarte estancado, nunca avanzarás. Pero, ¿y si solo, qué tal si esa historia no es verdad? Adler sabía que en cualquier momento una persona puede reescribir su narrativa. No eres la víctima de tu pasado. No estás definido por tus errores. No estás limitado por quien solías ser. Eres ahora exactamente tan libre como decides ser. Pero sé lo que estás pensando, no es tan simple. ¿Y si tu pasado está lleno de dolor real, fracaso real? ¿Y si cambiar tu historia se siente como mentirte a ti mismo? La respuesta de Adler fue esta: tu pasado es un hecho, pero el significado que le das es tu elección. Sí, pasan cosas malas. Sí, cometiste errores. ¿Pero te definen? Solo si decides que así sea. El pasado es solo un conjunto de eventos. Lo único que les da poder sobre ti es la historia que les adjuntas. Entonces, ¿cómo cambias esa historia? Primero, cuestionándola. Escribe las creencias que tienes sobre ti mismo: siempre fracaso, no soy suficiente, nunca seré feliz, y pregúntate, ¿esto es objetivamente cierto o es solo algo que me he repetido tanto que lo creo? Segundo, busca pruebas de lo contrario. Encuentra aunque sea un momento donde tuviste éxito, donde fuiste fuerte, donde superaste algo. Tercero, empieza a actuar como si tu nueva historia ya fuera verdad. Si creyeras que eres capaz, ¿cómo te comportarías? Si creyeras que vales, ¿a qué dirías que sí? ¿De qué finalmente te alejarías? Ahora, un día, joven yo, te darás cuenta de que tu pasado es solo un lugar de referencia, no de residencia. Que la pluma siempre ha estado en tu mano y el momento en que decides escribir una historia diferente es el momento en que tu vida realmente comienza. Así que aquí estamos, joven yo, has pasado años pensando que la mediana edad es algo que temer, que cumplir 40 significa que el tiempo se acaba. Pero ahora sabes la verdad, esto no es el fin, esto es el comienzo. Jung te enseñó que no estás roto, solo incompleto. Maslow te mostró que el éxito no es sobre lo que tienes, sino sobre quién te conviertes. Frank probó que el significado no es dado, es elegido. Kierkegaard te recordó que el miedo no es una señal para detenerte, es una señal para saltar. Rollers te mostró que el momento en que dejas de fingir, comienzas a vivir. Y Adler te entregó la pluma y te dijo que reescribas tu historia. Joven yo, ya no estás persiguiendo una vida, estás entrando en ella. Y tú, joven yo, finalmente estás listo.